Imagina una noche con lluvia intensa, de esas en las que cada gota que golpea el parabrisas produce un sonido casi hipnótico. Tienes 35 años, acabas de salir del trabajo después de un día lleno de reuniones y plazos que cumplir. El cansancio es grande y lo único que deseas es llegar a casa, preparar algo caliente para comer y meterte bajo las mantas. Solo que, en esta noche, algo se siente diferente. ¿Conoces esa sensación extraña de que el ambiente está más pesado, de que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino un tipo de presagio? Aún con el golpeteo de la lluvia, hay algo en el aire que te eriza la nuca. Sigues conduciendo, con el limpiaparabrisas funcionando a toda velocidad, intentando ver algo más allá de las luces frontales de tu automóvil. La carretera está casi desierta y no ves ningún otro vehículo durante varios kilómetros. De vez en cuando, un relámpago ilumina brevemente el asfalto oscuro y mojado. Sostienes el volante con fuerza, pues el camino está resbaladizo y piensas que deberías haber salido antes del trabajo. De pronto, en medio de esa oscuridad atravesada por la lluvia, distingues una figura parada al costado de la carretera. Es un hombre, parece tener unos 50 años, la ropa empapada y el pelo pegado a la frente. Hace señas con urgencia, pidiendo un aventón. En ese instante, tu corazón se divide. Una parte de ti siente miedo. Al fin y al cabo, es peligroso detenerse en una carretera solitaria, pero la otra parte no puede ignorar la situación. La lluvia es demasiado fuerte, y dejarlo allí te parece muy cruel. Frenas el coche con cuidado, miras por el retrovisor y lo ves acercarse, limpiándose los ojos para poder ver mejor. Entonces, bajas la ventana solo lo suficiente para hablar. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? Él responde con voz débil, casi sin fuerzas, como si estuviera exhausto. Mi auto se averió unos kilómetros atrás. Necesito llegar a la estación de servicio más cercana. Por favor, ayúdeme. Sientes que la culpa te oprime el pecho y cedes. Suba, vamos. Él se sienta, tiritando de frío, y te susurra un gracias mientras cierra la puerta. Dentro del coche, el ruido de la lluvia disminuye un poco, pero notas que el hombre está muy abatido. Tratas de entablar conversación. ¿Lleva mucho tiempo allí? ¿Cómo fue que se averió su auto? Él simplemente murmura, sin dar muchos detalles. No lo sé con certeza, tal vez el motor. No pude arreglarlo. ¿Te parece extraño? No parece demasiado preocupado por dar explicaciones. Sin embargo, comprendes que tal vez esté avergonzado o nervioso. La carretera sigue en silencio. Solo se oye el coche sobre el asfalto mojado y el golpeteo constante de la lluvia en el techo. Tras unos minutos, divisas un letrero tenue de una estación de servicio. Se ve la luz de neón, parpadeante y casi fantasmal. Aliviada, anuncias: hemos llegado. Voy a detenerme aquí. Apenas estacionas junto a los surtidores, un escalofrío te recorre la espalda. El lugar está vacío, las luces internas parpadean de manera irregular, como si faltara energía. Apagas el coche y te giras para hablar con el pasajero, pero él ya no está allí. Ha desaparecido. La puerta a su lado sigue cerrada, sin rastro de que se haya abierto. Tu corazón se acelera. ¿Cómo puede alguien salir de un coche sin abrir la puerta o sin que lo oigas? Pisas el freno, paralizada. Miras alrededor, confusa y asustada. ¿Habría bajado más rápido de lo que pudiste notar? Sales del vehículo, pisando charcos mientras la lluvia te golpea el rostro. Gritas sola, a la nada, pero nadie responde. De reojo, observas que la estación de servicio también parece abandonada, aunque aún conserve unas pocas luces encendidas. Ni un empleado, ni un solo ser humano. Después de un rato, decides irte. La extrañeza te invade y tratas de convencerte de que tal vez corrió al baño o al interior de la tienda de la estación sin que lo vieras. Pero, en el fondo, sientes un miedo difícil de explicar. Llegas a tu apartamento de madrugada. Tu hogar es un lugar sencillo, pero acogedor. En la entrada hay un pasillo que conduce a la sala. La cocina queda a la izquierda, y al fondo está tu habitación, cuya puerta suele estar siempre entreabierta.
Al entrar, cuelgas el abrigo empapado y te diriges a tu cuarto. Todas las luces están apagadas, y la única claridad proviene de la lámpara de noche que enciendes para evitar la oscuridad total. El silencio del lugar contrasta con el ruido de la calle, donde todavía se oyen la lluvia y algún que otro coche a lo lejos. Te acuestas, pero no logras conciliar el sueño. Aquello que pasó en la carretera no se te quita de la mente. ¿Cómo desapareció tan rápido ese hombre, y si aún necesita ayuda? Cada pensamiento oprime tu pecho y te revuelves en la cama. Cuando por fin te quedas dormida, tu descanso se interrumpe por un ruido leve en la sala, como si algo se hubiera caído de una mesa. Despiertas sobresaltada, sintiendo el corazón latiendo en la garganta. Impulsivamente, te levantas y caminas hacia la sala a oscuras. Al encender la luz, no ves nada fuera de lugar, aunque tienes la extraña sensación de que una sombra se movió cerca de la ventana. En los días siguientes, la situación empeora. Las cosas que estaba segura de haber dejado en un sitio aparecen en otro. A veces, el frigorífico amanece abierto. La puerta principal se encuentra sin llave, aunque sueles revisarla 2 veces antes de ir a dormir. Esta serie de pequeños incidentes te pone más y más nerviosa. Una noche, mientras miras la televisión para distraerte, tu teléfono vibra en la mesa. Es un mensaje de un número desconocido. Gracias por el aventón. Te quedas helada. Al instante miras a tu alrededor, como si pudieras ver quién envía eso. Tu corazón se acelera recordando al hombre que desapareció en la estación de servicio. ¿Cómo consiguió mi número? Las noches se convierten en una mezcla de pavor y curiosidad. Comienzas a volverte paranoica, creyendo que cualquier ruido indica que alguien se ha colado en tu apartamento. Aún así, no encuentras evidencia concreta de una intrusión. Incapaz de tolerar tanta tensión, decides instalar una cámara discreta en la sala, apuntando a la puerta y parte del pasillo. La enciendes para grabar por la noche y así descubrir si alguien entra en tu casa mientras duermes. En la primera madrugada, te despiertas de súbito con esa misma sensación de que alguien te observa. Oyes, a lo lejos, pasos en el pasillo y se te congela la sangre. Permaneces inmóvil en la cama, debatiéndote entre el miedo y la curiosidad. Tras unos segundos, reúnes valor, corres a la sala y paras la grabación de la cámara para revisar lo filmado. Reproduciendo el vídeo, recibes un impacto. Por un breve momento, se aprecia una silueta. Es la figura de un hombre que atraviesa la sala muy lentamente. Cuando se acerca a la cámara, gira un poco el rostro y logras distinguir la misma mirada cansada, el pelo empapado pegado a la frente. Es el hombre de la lluvia. Luego, como si notara que lo están grabando, desaparece en el aire. Un escalofrío te recorre. Eso no tiene nada de normal. Te preguntas si se trata de una persona que te sigue o de algo más. Cada día que pasa, el miedo se mezcla con el deseo de saber la verdad. Para empeorar las cosas, una tarde, al llegar del trabajo, encuentras huellas mojadas en el suelo de la sala, que terminan cerca de la ventana sin conducir a ningún sitio. Afuera no llueve, así que ¿de dónde salió esa agua? La angustia crece. Tu fatiga mental te impide concentrarte en el trabajo. Tus compañeros notan que estás dispersa, con expresión tensa. Comienzas a tener pesadillas todas las noches en las que el hombre aparece junto a tu cama, en silencio, mirándote con tristeza y desesperación. Desesperada, decides que no puedes seguir viviendo en ese apartamento. Contactas a una inmobiliaria y comienzas a planear la mudanza lo antes posible. Piensas que cambiar de hogar podría solucionar el problema. Tal vez todo se deba a alguna energía negativa que se concentra ahí. Entre las cajas esparcidas por la sala, mientras ordenas tus pertenencias, llaman a la puerta. Al abrir, no encuentras a nadie. Sin embargo, en el suelo reposa un sobre blanco con tu nombre escrito a mano. Lo recoges con cuidado, con los dedos temblorosos. Dentro, encuentras una sola fotografía, un hombre más joven, junto a un automóvil antiguo, estacionado frente a una estación de servicio que aparenta estar vieja y abandonada. En el reverso de la foto se lee la misma frase, «Gracias por el aventón».
Te quedas inmóvil durante un instante, notando cómo tus latidos se aceleran. ¿Cómo llegó esa foto hasta allí? ¿Será el mismo hombre que te pidió ayuda en la carretera? El parecido físico es evidente, aunque la foto parece de varias décadas atrás. Aterrada y molesta, decides indagar en esa estación de servicio. No quieres ir sola, así que le pides ayuda a un amigo que siempre te ha apoyado y a pesar de lo extraño que suena todo, él acepta acompañarte. Conducen por la misma carretera donde viste al hombre aquella noche. Tras un tiempo, localizan lo que parece ser la misma estación. Sin embargo, está completamente abandonada. Los surtidores de gasolina están oxidados y destrozados. La tienda de conveniencia está vacía, con cristales sucios y escombros por el suelo. Mientras exploran el lugar, encuentran un viejo cartel colgado en una pared casi derruida. Es un aviso de tiempos pasados, con letras casi ilegibles, que relata un accidente fatal ocurrido allí años atrás. Menciona que, en una noche de lluvia, un conductor de mediana edad estrelló su auto cuando trataba de llegar a la estación de servicio para pedir ayuda y que no sobrevivió. Algunas personas afirman que, desde entonces, en noches de lluvia, su figura aparece pidiendo un aventón, como si quisiera completar el viaje interrumpido. Miras a tu amigo con las manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. Todo cuadra. El hombre al que recogiste en la carretera no estaba vivo. Era un alma atrapada en aquel momento trágico. Y, por alguna razón, decidió seguirte. Quizá porque fuiste amable al detenerte, o porque todavía está atrapado en su historia incompleta. Conmocionada, sientes una mezcla de lástima y miedo. ¿Cómo ayudar a un espíritu que no ha encontrado la paz? ¿Cómo alejarlo sin herirlo más? Tu amigo sugiere un gesto simbólico que algunas personas realizan para romper ese vínculo. Vuelven a tu apartamento y, la última noche antes de mudarte, enciendes una vela blanca en la sala. Respiras hondo y hablas en voz alta. No te pertenezco y tú no me perteneces. Te agradezco por haber confiado en mí, pero ahora te libero, para que puedas descansar en paz. Mientras la vela arde, parece que el viento sopla con más fuerza afuera, y las sombras del entorno bailan en las paredes. Cierras los ojos y, por unos segundos, sientes una presencia cerca, casi como si alguien estuviera a tu lado. Después, la sensación de opresión en tu pecho empieza a disiparse. Es como si algo o alguien, por fin, hubiera encontrado el camino para marcharse. En los días siguientes, ya no recibes mensajes extraños ni ves huellas mojadas en el piso. Aquella impresión constante de vigilancia se desvanece. Continúas empacando tus cosas y pronto te mudas a tu nuevo hogar. Sin embargo, en el fondo de tu corazón, te llevas la certeza de que existen cosas que no podemos explicar con facilidad. Al final, nunca olvidas la figura de ese hombre con la mirada cansada y la ropa empapada. A veces, en noches de lluvia, cuando el sonido de las gotas retumba en las ventanas, piensas en él. Pero ya no con miedo. Piensas en él con cierta empatía, deseando que su alma haya encontrado por fin la paz que tanto buscaba. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, Marcos, un hombre de 40 años, vivía en la agitada ciudad. Trabajaba en una oficina llena de gente siempre apresurada, con teléfonos sonando sin parar. Aún así, había algo que le hacía sonreír al final del día: su hijo, Lucas, de 12 años. Lucas estaba en esa etapa de transición de la niñez a la adolescencia, en la que una parte de él seguía queriendo ser niño y la otra se creía muy madura. Se llevaban bien, pero la rutina llena de compromisos y la falta de tiempo hacía que hablaran menos de lo que deseaban. Un día, Marcos notó que su hijo estaba más callado, como si algo le pesara en sus pequeños hombros. Quizá fuera la escuela o las dificultades de crecer. Entonces, recordó los tiempos en que él mismo era niño y cómo su padre solía llevarlo a pescar o de campamento. Era la forma de desconectarse del ruido del mundo. De allí surgió la idea. Hijo, ¿qué te parece si vamos de campamento este fin de semana? Solo nosotros dos. Te prometo que será inolvidable.
Lucas, a quien le encantaba ver vídeos de aventuras y que siempre soñó con contemplar un cielo lleno de estrellas de verdad, aceptó con una sonrisa tímida. Inmediatamente, Marcos se puso a buscar un lugar especial, no muy lejos, pero que ofreciera verdadero contacto con la naturaleza. Encontró una reserva turística famosa por sus paisajes exuberantes y porque, durante siglos, había sido el hogar de varias tribus nativoamericanas. Llegó el día del viaje. Era temprano y el sol apenas despuntaba cuando guardaron las mochilas en la cajuela. Antes de partir, Marcos miró a su hijo y sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo rápido que estaba creciendo. Hizo una promesa silenciosa: aprovecharé cada instante con él para que nunca nos falten recuerdos. El camino transcurrió sin complicaciones. A medida que avanzaban, los edificios iban quedando cada vez más pequeños en el retrovisor, mientras los árboles altos llenaban el paisaje. Lucas contemplaba todo por la ventana, fascinado por la inmensidad de aquel bosque que parecía infinito. Tras unas horas, finalmente llegaron a la reserva. Al bajar del auto, el aire puro y fresco les llenó los pulmones como una bocanada de esperanza y felicidad. Un guardabosques local, un hombre de cabello canoso y rostro curtido por el sol, los recibió y les dio instrucciones de seguridad. Habló de los horarios de cierre de la reserva, de las sendas seguras, y en voz más baja, comentó: «Solo tengan cuidado por la noche. He oído muchas historias por aquí. Pero no se preocupen, basta con seguir las normas». Con un leve escalofrío, Marcos y Lucas se dirigieron a la zona de acampada. Armaron la tienda de campaña junto a un arroyo de aguas cristalinas que reflejaba el cielo azul. Todo parecía demasiado perfecto. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta, Marcos y Lucas se sentaron junto al arroyo para contemplar el espectáculo. Se escuchó el canto de algunas aves nocturnas y la copa de los árboles danzaba con la suave brisa. Mientras preparaban una sencilla cena de pasta y galletas, reían con historias tontas y recordaban momentos de la infancia de Lucas. «Papá, ¿crees que veremos algún animal salvaje? Quizá un ciervo o algo parecido. Pero no te preocupes, estaremos seguros aquí». La noche llegó con un manto estrellado tan hermoso que Lucas se quedó boquiabierto. Parecía que alguien hubiera esparcido puñados de diamantes en el cielo. Se fueron a dormir a la tienda de campaña con el corazón liviano, convencidos de que aquel viaje sería el inicio de una nueva etapa en sus vidas. A la mañana siguiente, se despertaron con el canto de los pájaros, tomaron un sencillo desayuno y pasaron la mañana explorando senderos. Encontraron huellas de animales y Lucas, entusiasmado, les tomó varias fotos con su celular para mostrárselas a sus amigos. Nada parecía fuera de lo común. Incluso el clima acompañaba. El sol brillaba con fuerza, pero sin exceso. No obstante, cuando la tarde dio paso nuevamente a la noche, algo cambió. Esta vez, el ambiente tenía una textura extraña, casi pegajosa. Marcos sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Aún así, no quería asustar a Lucas y trató de conservar la imagen de padre valiente. «Hijo, hoy vamos a encender una buena fogata. ¿Qué te parece?» «Buena idea, papá». Reunieron ramas, hojas secas y encendieron el fuego. Las llamas iluminaban el lugar, moviéndose al ritmo del viento y proyectando sombras largas y tétricas alrededor de la tienda. El silencio, antes reconfortante, se volvió pesado. Ni siquiera los insectos se acercaban. Fue entonces cuando surgieron los primeros ruidos. Toc, toc, toc. Parecía que alguien golpeaba troncos de árbol de manera constante y fuerte. Lucas entrecerró los ojos, intentando descifrar el origen, pero el sonido provenía de distintas direcciones, como si se propagara por todo el bosque. «Papá, ¿escuchaste eso?» «Sí, podría ser el viento derribando ramas o alguien cortando leña». Sin embargo, los golpes eran secos y rítmicos, nada que recordara a un leñador. Cada minuto se sentían más cerca, casi como si se tratara de las pisadas de un gigante invisible. Marcos decidió averiguar qué pasaba. Le pidió a Lucas que se quedara cerca de la fogata y tomó su linterna.
En cuanto se adentró unos metros en la espesura, notó que la luz de la linterna parecía devorada por la oscuridad. Allí, el bosque se volvía aún más denso, como si los árboles se unieran para bloquear su paso. El sonido de los golpes, tan constante minutos antes, se desvaneció de repente, dejando paso a un extraño zumbido. Marcos movía la linterna de un lado a otro, pero no veía nada. Aún así, podía sentir una presencia. Un peso en el aire que alertaba todos sus sentidos. Para colmo, ese zumbido se transformó en un murmullo, algo que recordaba un idioma ancestral y gutural. De pronto, notó un movimiento a su izquierda. En medio de aquella negrura, una figura oscura, casi sin forma, pareció deslizarse entre los árboles. Trató de enfocarla con la linterna, pero la sombra se movió con una rapidez sobrenatural. Marcos sintió su corazón latir con fuerza, el sudor corriendo por su frente. Quería gritarle a Lucas que corriera, pero el miedo lo paralizó unos segundos. Un frío glacial le recorrió la columna. El tiempo se detuvo y lo único que escuchaba era su propio corazón retumbando en los oídos. Intentó retroceder, pero sus piernas parecían de... Entonces, de pronto, todo se cubrió de una blancura intensa, casi cegadora. Dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Junto a la fogata, Lucas distinguió por un segundo aquel destello a lo lejos. Intentó llamar a su padre, pero su voz no le respondía. Dio 2 pasos hacia donde había ido Marcos, y entonces algo parecido a una descarga recorrió su cuerpo y cayó al suelo. Sin saber qué ocurría, Lucas apenas alcanzó a ver su propia mano al caer sobre las hojas secas y luego perdió el conocimiento. Cuando padre e hijo abrieron los ojos de nuevo, el sol ya iluminaba el bosque. Marcos se incorporó con el cuerpo dolorido, como si hubiera cargado un gran peso toda la noche. Lucas despertó asustado, con marcas de tierra y hojas en los brazos. Se miraron sin saber qué decir. El lugar era el mismo, pero algo se sentía definitivamente distinto. El aroma del bosque se percibía más denso y a la vez incómodo. El silencio ya no era acogedor, sino opresivo. Parecía que ningún animal o pájaro quería manifestarse ahí. Todo estaba demasiado callado, como si la propia naturaleza estuviera de luto o en estado de alerta. «Hijo, ¿estás bien?» «Sí, pero, ¿qué pasó, papá?» Marcos sacudió la cabeza intentando ordenar sus pensamientos. No sabía explicar qué había visto, esa sombra, ese destello. Solo sabía que necesitaban salir de allí cuanto antes. No quería averiguar si aquella presencia extraña seguía rondando o regresaría de nuevo. «Vamos a recoger todo ahora mismo y vámonos. No quiero quedarme aquí ni un minuto más». El miedo y la urgencia se notaban en su voz. Lucas, quien era bastante valiente para sus 12 años, también lo sentía en su interior. Juntos comenzaron a guardar las cosas, con un torpe apremio. Cada crujido de ramas lo sobresaltaba, temiendo que fuera esa cosa que regresaba. Mientras desmontaban la tienda, sentían 1000 miradas invisibles a su alrededor. Aquella sensación de que el bosque estaba lleno de ojos, siguiendo cada movimiento. El viento sopló y, por un instante, creyeron oír voces. No voces humanas, sino un susurro colectivo, como si fueran espíritus antiguos espiándolos o lamentándose. Lucas, temblando un poco, sostenía la tienda en sus manos con fuerza. Por fin, con todo a cuestas, se dirigieron hacia el auto. El camino se hizo más largo que cuando llegaron. Cada paso sonaba demasiado fuerte, como si retumbara entre los árboles. A ratos, creían ver sombras por el rabillo del ojo, pero al voltear directamente, no había nada. Tanto el corazón de Marcos como el de Lucas latían como tambores de guerra. Cuando llegaron al coche, Marcos, sudando y con la cara crispada, apenas podía encajar la llave en el contacto. Lucas miraba hacia el sendero que los había traído, convencido de que algo los seguía. Pero no se veía movimiento alguno. Solo estaba aquel bosque enorme y silencioso. O tal vez se ocultaba muy bien. Finalmente, el motor arrancó y se fueron dejando una nube de polvo tras de sí, sin despedirse de nadie.
En el espejo retrovisor, la entrada de la reserva se hacía cada vez más pequeña. La sensación de peligro disminuyó poco a poco solo después de un buen rato en la carretera, con el viento golpeándoles el rostro y la presencia del bosque quedando muy atrás. Cuando al fin llegaron a casa, el sol volvía a ponerse. Parecía que la experiencia había durado semanas, pero habían pasado apenas 2 días. Lucas salió corriendo para darse una ducha y quitarse el olor del bosque de la piel. Marco se quedó en el auto unos minutos, respirando profundamente, mirando el maletero donde seguían las maletas y la tienda de campaña. Cerró los ojos, intentando apartar la imagen de aquella figura oscura y el zumbido que aún resonaba en su memoria. Las noches siguientes, padre e hijo apenas tocaron el tema. No era por vergüenza, sino tal vez por miedo a revivir el horror. Marcos intentó buscar explicaciones racionales. Quizá fuera algún gas de pantano, o alucinaciones por agotamiento, o tal vez enloquecí. Sin embargo, ninguna explicación encajaba con lo que recordaba. Lucas, por su parte, sentía escalofríos cada vez que miraba en su celular las fotos del bosque. Esos árboles altos, que antes parecían tan mágicos, ahora parecían guardar secretos tenebrosos. Aún así, algo cambió entre ellos. Comprendieron lo frágil que es la vida y que pueden suceder cosas extrañas cuando uno menos lo espera. Esa experiencia los unió de una manera inesperada. En los días siguientes, Marcos dejó el móvil del trabajo a un lado para pasar más tiempo con Lucas y escucharlo. El chico, por su parte, empezó a valorar más los momentos con su padre, dándose cuenta de que el mundo exterior es mucho más grande y misterioso de lo que cualquier pantalla de computadora pueda mostrar. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos puede explicar exactamente lo que presenciaron en aquel bosque. Hay quienes hablan de leyendas nativoamericanas sobre espíritus guardianes que protegen tierras sagradas. Otros creen que se trata de encuentros con seres de dimensiones paralelas. Y algunos simplemente piensan que fue un arrebato de locura. Pero, siendo francos, ¿quién podría asegurarlo? Lo cierto es que el bosque sigue ahí, intacto, denso y silenciosamente vivo. Tal vez resguarde criaturas ancestrales, o tal vez solo refleje nuestros miedos más profundos. Para quienes se arriesgan a explorar sus rincones oscuros, queda la advertencia. Si alguna vez oyes golpes secos en medio de la noche, seguidos de un inquietante zumbido, ten cuidado. Puede que el bosque esté tratando de decir que no eres bienvenido. Y si, por alguna razón, quedas inconsciente y despiertas sin recordar lo que sucedió, entenderás perfectamente lo que sintieron Marcos y Lucas. Al final, esta historia queda como recuerdo. Una alerta de que lo sobrenatural y lo inexplicable pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Y una valiosa lección de que, a veces, el miedo une a las personas y las hace ver lo que realmente importa. El amor, la familia y la valentía de seguir adelante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro y desconocido. ¿Fin? Tal vez la historia haya terminado para Marcos y Lucas, pero el bosque, eterno y enigmático, sigue respirando, esperando al próximo visitante que se atreva a adentrarse en él durante la noche. ¿Quién sabe qué más tiene por revelar? Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, todo empezó en una cálida tarde de verano, cuando los primos, Lucas, 13 años, Mariana, 14, Gustavo, 15 y Rafaela, 16, decidieron que acamparían en el bosque que se encontraba dentro de la gran propiedad del tío Ricardo. Era la primera vez que lo hacían sin ningún adulto vigilando cada uno de sus pasos. Imagínate la emoción. Empacaron mochilas con bocadillos, linternas, sacos de dormir, repelente para insectos y, lo más importante, muchas ganas de vivir una aventura. Al llegar al sendero que llevaba al claro, el sol aún brillaba con fuerza. Esa sensación de libertad era increíble. Iban hablando, riendo, planeando los juegos que harían por la noche y hasta contando historias de terror. Lo que no sabían era que iban a vivir una historia de terror real. Tuvieron tiempo suficiente para montar la tienda de campaña, preparar un pequeño sitio para la fogata,
porque el tío Ricardo ya les había enseñado todo sobre seguridad y cómo evitar incendios en el bosque y abrir la nevera portátil llena de bocadillos y refrescos. Pero el tiempo pasó y, poco a poco, el sol se fue poniendo, tiñendo todo de un tono anaranjado rojizo que hacía que las sombras de los árboles se alargaran aún más. Fue entonces cuando Lucas, el más joven, dejó de masticar el bocadillo y miró hacia las sombras de los árboles. ¿Escucharon eso? Los primos se quedaron en completo silencio. El ruido de las hojas movidas por el viento era normal, a veces se oían aves nocturnas. Pero lo que Lucas había escuchado no era viento. Parecía un gemido, un quejido suave. Permanecieron así un rato, sin parpadear, hasta que Gustavo se echó a reír. «Va, Lucas. Seguro fue algún animal». Decidieron seguir con el campamento, pero esa alerta inicial les puso a todos la piel de gallina. La noche cayó por completo. La fogata crepitaba y lanzaba chispas anaranjadas hacia el cielo oscuro. Lo único que se veía era el débil brillo de las estrellas. Los primos se turnaban para contar historias de terror, de esas que uno siempre cree que alguien inventó. Pero el bosque estaba inquietantemente silencioso. Normalmente se oyen grillos, búhos, y esa noche, nada. Era como si la naturaleza entera se hubiera detenido para observarlos. Entonces escucharon aquel sonido con más claridad. Primero, un grito en la distancia. Después, parecía la voz de una persona, muy ahogada, que repetía algo incomprensible. El viento sopló, las ramas se agitaron, y el susurro de las hojas a su alrededor dio la sensación de que no estaban solos. Mariana trató de calmarlos. «Chicos, tranquilos. Estamos en un bosque. Quizá haya otros campamentos o gente de paso». Pero, en el fondo, ni ella misma lo creía. A cada minuto que pasaba, el corazón de todos latía con más fuerza. Aquella voz, o lo que fuera, se acercaba cada vez más. Daba una sensación de inquietud total, como si algo invisible los estuviera espiando. Llegó la hora de dormir, o al menos de intentarlo. Se metieron en la tienda, se acomodaron en los sacos de dormir. Rafaela, con la linterna en la mano, tomó la primera guardia. «Si pasa algo, te aviso, Gustavo», susurró. Cerca de la medianoche, el ruido volvió. Esta vez, muy cerca. Un grito estridente, fortísimo, de esos que te congelan hasta el último pelo del cuerpo. Antes de que pudieran reaccionar, la tienda empezó a sacudirse de un lado a otro, como si alguien la estuviera jaloneando con fuerza y arrancando las estacas del suelo. Presos del pánico, salieron corriendo, tropezándose entre ellos. La fogata ya casi se había apagado, dejando todo en penumbra. No se veía nada, solo se sentía una presencia. Lucas, casi llorando, agarró el brazo de Mariana. «Volvamos a la casa del tío ahora mismo». Y eso hicieron. Corrieron tan rápido como pudieron de regreso a la casa grande. Llegaron al porche, sin aliento, sudando frío. El tío Ricardo y la tía Cecilia salieron alarmados. «¿Qué pasó? ¿Por qué gritan?». Todos hablaron al mismo tiempo, contando que la tienda se había sacudido, que oyeron gritos y que algo andaba alrededor del campamento. Para sorpresa de los primos, sus tíos se mostraron tan perplejos como ellos. No era ninguna broma de adultos. Nada había sido planeado. Es decir, lo que fuera que estuviera allá afuera, era real. La noche terminó con todos durmiendo, o tratando de dormir, dentro de la casa. Pero cada uno tenía la misma pregunta rondándole la cabeza. ¿Quién o qué nos estaba observando en el bosque? A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Al fin y al cabo, de día solemos creer que las cosas no son tan graves, o pensamos que nuestra imaginación nos jugó una mala pasada. Pero cuando regresaron al campamento para inspeccionarlo, encontraron la tienda llena de marcas extrañas. Arañazos, como si alguien, o algún animal, hubiera rasgado la lona con garras. Además, los sacos de dormir estaban revueltos, y varias ramas alrededor estaban rotas, como si algo fuerte hubiera pasado por allí. A Gustavo, que adoraba los temas de misterio, se le ocurrió una teoría. Podría haber sido un animal salvaje o un vagabundo que vive en el bosque. Mariana,
más realista, intentó ser racional, o quizás un animal que se asustó, no sé. Aún así, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidieron investigar. Revisaron cada rincón del claro en busca de pistas. No había huellas humanas claras, pero sí unas marcas profundas en la tierra, como si fueran de enormes patas. Estaban entre asustados y un poco emocionados, porque todo aquello era un gran enigma. Cuando volvieron con toda esa información, los tíos, primos y abuelos de la familia se reunieron en la sala. Allí empezó una discusión acalorada. ¿Y si hay un animal peligroso suelto por la zona? ¿Llamamos a la policía? ¿Podría ser solo un zorro, un lobo? El tío Ricardo dijo que hablaría con algunos vecinos y saldría en el auto a dar una vuelta por el bosque, para asegurarse de que no hubiera ningún peligro real. Pero también advirtió a los primos: no volverán a acampar solos hasta que aclaremos todo esto. Los primos se sintieron algo decepcionados, claro, porque querían resolver el misterio. Pero entendían que era mejor tomar precauciones. Aún así, no podían dejar de recordar esa sensación terrible que sintieron aquella noche. Como si el bosque estuviera vivo y los estuviera observando, esperando el momento de revelar un secreto oscuro. Pasaron varios días sin que ocurriera nada extraño, lo que tranquilizó a todos, aunque también los hacía sospechar. Finalmente, la familia decidió que los primos podrían volver a acampar, pero esta vez acompañados del tío Ricardo y el tío Juan, valientes y expertos en caminatas y supervivencia. Volvieron al mismo lugar, aunque ahora con linternas más potentes, una fogata más grande y los adultos presentes. En cierto momento de la noche, los primos charlaban en voz baja con los tíos, recordando lo sucedido, cuando oyeron de nuevo ese grito. Ahora sonaba más fuerte y más cerca. En cuestión de segundos, el tío Ricardo apuntó la linterna hacia los árboles. Algo pasó corriendo a toda velocidad. Nadie pudo distinguirlo, solo vieron una forma oscura que se movía y desaparecía entre los troncos. ¿Lo han visto?, gritó Rafaela, con el corazón en la boca. Vi una sombra, pero no pude ver su forma, dijo el tío Juan. El viento sopló con fuerza de repente y las sombras de los árboles se agitaron. Entonces se oyó otro grito, más intenso, que hizo que hasta los adultos se pusieran tensos. No sonaba como un animal cualquiera. Parecía de verdad un llanto humano, una voz desesperada que retumbaba en el bosque. Cuando parecía que no podían soportarlo más, a Lucas se le ocurrió una idea un poco loca. Sigamos la voz, tío. El tío dudó, pero al ver el valor del sobrino, respondió: está bien, pero vamos todos juntos y sin separarnos. ¿Entendido? Tomaron las linternas, se agruparon y avanzaron entre los árboles, siguiendo ese extraño sonido. Atravesaron troncos caídos, arbustos con espinas, y el grito iba y venía, como si estuviera jugando a las escondidas. Hasta que llegaron a una vieja cabaña abandonada, una estructura de madera podrida, con ventanas rotas y la puerta torcida. El sonido venía de dentro, con más nitidez. Con mucho cuidado, empujaron la puerta, que rechinó. Las linternas iluminaron el interior, lleno de telarañas, polvo y hojas secas esparcidas por el suelo. A todos les latía el corazón con fuerza. Y entonces, silencio total. Nada. Ni rastro de una criatura ni de una persona. Solo se sentía que algo había salido de allí hacía poco tiempo. Había marcas profundas de arañazos en las paredes, muy parecidas a las de la tienda. En el suelo, huesos, probablemente de animales pequeños, pero muy inquietantes. Estaban a punto de huir otra vez cuando escucharon un susurro justo detrás de ellos. Se giraron con rapidez y no vieron a nadie. El miedo se apoderó de todos y decidieron que no era seguro quedarse allí. Salieron de la cabaña y regresaron al campamento, sin poder explicar lo que habían visto u oído. Después de volver al claro, todos acordaron desmontar el campamento y regresar de inmediato a la casa. Era de noche, pero quedarse allí no parecía buena idea. Avanzaron en silencio por el sendero, con las linternas apuntando al suelo. De vez en cuando, algún tronco crujía y todos se paralizaban, temiendo toparse con aquella cosa otra vez. Ya cerca de la casa,
escucharon el último grito, el más fuerte de todos. Esta vez no venía de lejos, parecía justo detrás de ellos, como si algo los estuviera siguiendo. Nadie pudo verlo, solo oírlo. Sonaba a una advertencia o a una despedida. Cuando por fin pisaron el porche, otra vez agitados, el bosque entero pareció sumirse en un silencio abrumador. Ese fue el último contacto que tuvieron con lo que fuera que rondara allí. Con el tiempo, el tío Ricardo preguntó a otros vecinos si habían visto o escuchado algo semejante. Algunos hablaban de una criatura misteriosa que aparecía en las noches más oscuras para deambular por el bosque. Otros decían que era el espíritu de alguien que se perdió allí hace muchos años y seguía clamando ayuda. Pero nadie tenía certezas. La verdad es que, hasta hoy, a los primos se les eriza la piel al recordar lo que vivieron. Y cada vez que alguien les pregunta si se atreverían a volver a esa tienda de campaña en el bosque, esbozan una sonrisa nerviosa y dicen, «Uf, solo si fuera de día, porque de noche ese bosque cobra vida». ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.